Libro de Amós, en el capítulo 8, algo que es sumamente importante. Pero antes de leerlo, quisiera decir que si las personas, no solo ustedes, si las personas de esta comuna y de todo Chile, y yo diría del mundo entero, supieran, entendieran, comprendieran la importancia del tema que voy a tocar con ustedes hoy, si realmente lo entendieran, harían todo lo posible para venir lo antes posible corriendo para preguntarnos qué deben hacer para ser salvos. Todos los temas son importantes, pero lo que pasa es que este tema tiene una relevancia muy especial para los tiempos que vivimos. Porque la Biblia dice que Jesús está en un lugar muy particular en el cielo ahora, que está en el lugar santísimo, de eso vamos a hablar. Y cuando Él salga de ese lugar, se terminó el tiempo precioso que Dios le está dando a cada ser humano sobre este mundo, conocido como el tiempo de gracia, esa gracia perdonadora que Dios da, a fin de que no solo puedas arrepentirte, sino que Él pueda limpiarte de toda maldad. Pero ese tiempo, aunque no sabemos cuándo va a terminar, la Biblia indica que si la venida de Jesús está pronto a suceder, antes de la venida de Jesús hay un tiempo que se va a cerrar. Ese va a ser uno de los temas de esta semana, el fin del tiempo de gracia y lo que la Biblia llama el derramamiento de las 7 plagas. Pero yo voy a dedicar un tiempo especial para eso, pero sí quería mencionar esto ahora, porque la Biblia dice que hoy es el día de buena nueva y hoy es el día de salvación. No podemos saber qué va a pasar mañana. Tú y yo no sabemos si vamos a estar vivos. Por lo tanto, cada día de nuestra vida debería ser realmente entregado en las manos de Dios. Con esto que acabo de decir, permítanme leer lo que dice la Biblia en el libro de Amós, el capítulo 8, y los famosos versículos 11 y 12. Ustedes pueden tener Biblias allí porque esto no se va a proyectar. Pero Amós capítulo 8, versículos 11 y 12, dice que he aquí, dice Jehová, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy en día, Dios quiere que tengamos hambre de oír la palabra de Jehová, que tengamos sed del Espíritu Santo. Pero llegará el momento donde si las personas que deberían haberse alimentado con el pan vivo que desciende del cielo, que Dios da, y deberían ser llenos del Espíritu Santo, rechazaron todas esas ofertas que Dios da, llegará el día en donde dice que ya no habrá porque habrá hambre en la tierra. Dice el versículo 12 que irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no hallarán. Esto significa que llega un tiempo sobre este mundo donde las personas desesperadas van a tratar de encontrar la respuesta a la pregunta ¿qué deben hacer para ser salvos? Pero no importa que encuentren una respuesta, ya será demasiado tarde. Hoy no es demasiado tarde. Si fuera tarde no estaríamos reunidos acá tocando un tema que tiene que ver justamente con la preparación. Pero sí es un tema sumamente importante, sumamente solemne, que yo les voy a pedir que ustedes hagan un esfuerzo extra para poder escucharlo en esta noche. Tengo aquí el puntero con el que voy a pasar las diapositivas. Este es el tema número 5. Acuérdense que nosotros hablamos acerca de la segunda venida de Jesús, pero Jesús viene a llevar a un pueblo que se preparó, no a un pueblo que no se preparó. Porque si Dios sencillamente tuviera que llevar al cielo personas, bueno, ¿por qué no nos lleva a todos? No importa si tú estás entregado a Dios o no, no importa si estás preparado o no, debería llevarnos a todos. Pero la Biblia no enseña tal cosa como el universalismo, donde se nos dice que todos serán salvos. No. Serán salvos aquellos que decidieron entregar sus vidas a Cristo y permitir que Él los salve. No sé por qué pasó don García acá. Jesús prometió que iba a volver hace cerca de 2000 años y tenemos profecías que se están cumpliendo entre nosotros y sabemos que Cristo viene en breve. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús ahora? ¿Ustedes ven bien en ese monitor?
¿Quieren que se inclinen un poquito más hacia ustedes? Un poquito. ¿Un poquito más, capaz? Porque yo leo igual. Cualquier cosa me bajo. Un poquito más. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Bien. Siendo que prometió que volvería, ¿por qué no lo hace todavía? ¿Por qué Jesús no viene? Porque, pregunto, ¿Jesús venció en la cruz del Calvario, sí o no? Amén. Y si venció, y hemos visto que Jesús vindicó el carácter de Dios. Y hemos visto también que eso tiene que ver con la razón de nuestra existencia, que es Dios en nosotros, vindica su carácter delante del universo. La pregunta es, si Jesús ya murió, ya venció en la cruz, ya resucitó y se fue al cielo, y prometió que vendría, ¿por qué no viene todavía? ¿Por qué la demora? La Biblia dice en Mateo 24, versículos 27 y 36, que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe el día ni la hora. O sea que Jesús claramente dijo que vendría. No sabemos el día y la hora, pero prometió volver. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Acuérdense, acá estamos repasando algunos textos. Los ángeles le habían dicho a los apóstoles y a mucha gente también que Jesús, así como fue ascendido al cielo, así visiblemente va a descender del cielo. Ese tuvo que ver con el tema de ayer. Ahora, ¿por qué la demora? ¿Qué estará esperando Jesús? ¿Será que todavía falta limpiar el cielo, barrer un poco para hacer lugar para nosotros? ¿Se imaginan que el cielo sea un lugar sucio? No, ¿verdad? Hasta es como que chirrían los oídos, hace ruido en los oídos. Escuchar, el cielo estará sucio. No, definitivamente el cielo está muy limpio. ¿Creen ustedes que hay espacio de sobra en el cielo? Hay espacio para que todo el mundo sea salvo, si todo el mundo quisiera ser salvo. Entonces, esta no es una cuestión de que Dios está construyendo casas, para que cuando estén listas, entonces nosotros nos mudamos. Esto tiene que ver con otra cosa. Por supuesto que Dios está preparando algo, pero las casas que Dios está preparando no son de concreto, no son de madera, no son de metal. Son casas de carne y hueso. Son templos vivientes que interesantemente no se encuentran en el cielo, se encuentran en este mundo. Y Dios nos está preparando el lugar para que esos templos vivientes puedan ingresar al reino de los cielos. Ahora, para poder responder a esta pregunta, ¿qué estará esperando Jesús? ¿Por qué la demora? Deberíamos tener en cuenta algunos textos. Hay muchos de estos textos, pero no nos daría el tiempo de leerlos a cada uno de ellos en el tema de hoy. Marcos capítulo 4, versículo 29 dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué pasaría si tú tienes una palta madura ya para poder quitar de ese árbol y tú dejas pasar el tiempo y dejas pasar el tiempo y después se te ocurre quitarla? ¿Qué va a pasar con ese fruto? ¿Qué va a pasar? Más fuerte. Sí, se echa a perder, se puede pudrir, le puede pasar cualquier cosa, pero ya no es el fruto precioso, rico, que podría ser arrancado para darle honra y gloria a Dios. Sería otro fruto. Así que aquí se nos dice una realidad que aparece en la naturaleza. Una vez que está maduro el fruto, es para ser arrancado, no es para dejarlo 2000 años ahí, a un fruto. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz y se ciega. ¿Saben lo que es segar, verdad? Segar es cosechar, quitar. Y la hoz es un instrumento a través del cual se puede generar esa cosecha. ¿Quién será, dice la Biblia, el que ciega? El que cosecha, el cosechador. ¿Y quién será el fruto? Vamos a partir por el fruto. ¿Quién será el fruto? Bueno, ustedes saben, casi al unísono todo el mundo dijo, no hace falta ir a textos, podría corroborar esto con Apocalipsis 14, no tenemos el tiempo ahora, pero ustedes lo pueden anotar ahí, Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 14 hasta el final del capítulo 14, y ahí tienen dos tipos de frutos, unos llamados mies y otros uvas, y todos esos frutos están maduros, y todos esos frutos viene alguien del cielo a cosecharlos, unos para ser cosechados y meterlos en el granero de Dios, otros para ser cosechados y sacados fuera de la presencia de Dios. Entiendo que ustedes quisieran estar en la presencia o fuera de la presencia de Dios.
Bueno, lean Apocalipsis capítulo 14, del versículo 14 en adelante, y ahí habla acerca de quién es el segador. Y el segador claramente es Dios, a través de su Hijo, a través de sus ángeles también, pero particularmente a través de su Hijo. Y se nos dice que el fruto, cuando el fruto está maduro, o sea, cuando los seres humanos están preparados, enseguida viene la cosecha. ¿Cuál es la cosecha? La cosecha es sacar el fruto de donde está. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la segunda venida de Jesús? ¿Que Jesús va a venir a este mundo a retirar los frutos? ¿Sí o no? Sí, va a venir a retirar los frutos. Por lo tanto, aquí está hablando de la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús va a pasar un poquitito tiempo después de que el fruto esté maduro, de que su pueblo esté listo para poder ir al reino de los cielos. Hay otro texto que va en la misma línea, y es Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Noten el contexto, la venida de Jesús. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Quién es el labrador? En este contexto, nuevamente aquí hay un símbolo acerca de Jesús. Podríamos decir que el labrador podría ser el Espíritu Santo, porque acuérdense que Apolo regó, Pablo hizo tal cosa, pero ¿quién da el crecimiento? Dice la Biblia. El Espíritu Santo. Bueno, pero claramente el labrador, que es un símbolo de Dios, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba este fruto. ¿Qué cosa? La lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea que es interesante que de esto yo voy a hablar en otro de los temas cuando hable acerca de la lluvia tardía, pero ya les adelanto que la lluvia temprana lo que hacía era preparar la tierra para poder sembrar esas semillas. Después había otras lluvias intermedias en Israel concretamente, y después venía una lluvia, que era la última lluvia que aparecía en el año, se le conocía como la lluvia tardía, y esa lluvia ayudaba a madurar el fruto. Y lo que generaba la maduración es esa última lluvia. Por lo tanto, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Espera que el fruto esté preparado para mandar la lluvia y entonces el fruto pueda madurar. Ahora, ¿cuándo aparece el precioso fruto? De acuerdo a lo que se nos dice en la Biblia. Miren, el fruto viene cuando hay maduración en la planta. ¿Estarían de acuerdo, sí o no? ¿Hay maduración? ¿Puede una planta que no está madura dar frutos? Necesita como ser, digamos, adulta, ¿no? Un ser humano para poder dar frutos se necesita ya estar desarrollado. Lo mismo pasa con una planta. Y eso tiene que ver con la maduración. Ahora, la maduración ocurre cuando hay crecimiento. Una persona que no crece, que no avanza, que no se desarrolla, ¿puede realmente considerarse que puede madurar alguna vez? Una persona que se estanca. No. Lo ven incluso con un ser humano, desde que es niño hasta que es ya más adulto. No puede un niño tener hijos, necesita un crecimiento. Por lo tanto, noten que maduración y crecimiento van juntos. Yo voy a repetir estos conceptos. El fruto viene cuando hay maduración en la planta. Presten atención a esto. La maduración ocurre cuando hay crecimiento. A medida que va creciendo llega un momento donde la planta ya está madura y puede dar frutos. Y el crecimiento, de acuerdo a la Biblia, lo da Dios. Este es el texto que yo les decía, 1 Corintios 3:6. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea que si tú tienes que madurar y tienes que crecer en tu vida espiritual, ¿quién es el que te va a ayudar a crecer en tu vida espiritual de acuerdo al texto? Dios. Hasta acá es todo muy sencillo, es todo muy claro. Ahora, ¿cómo es que Dios produce este crecimiento? ¿Cómo es que Dios hace que tú, como si fueras una plantita que tiene que dar frutos, cómo hace que tú puedas crecer? ¿Cómo Dios produce el crecimiento? Bueno, la Biblia lo dice, y dice que lo da Dios mediante el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia enseña que el Espíritu Santo imparte al ser humano realmente lo que Jesús ganó para ellos. ¿Quién es el que vino a morir por nosotros? ¿Quién es el que obedeció todos los mandamientos de Dios? Jesús. ¿Quién es el que quiere vivir en nosotros? Jesús. Gálatas 2:20 dice el mismo Pablo, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que, pero Cristo ahora no está aquí en este mundo, Cristo está en el cielo, pero hay un representante de Cristo en este mundo, a través del cual Cristo puede vivir en cada uno de nosotros. Ese representante es el Espíritu Santo, que da al ser humano eso que Jesús ganó para cada uno de ellos.
Lo que en esencia Jesús tiene que nos conviene para poder no solo darnos vida, sino vida en abundancia, es su justicia. O sea que la justicia de Cristo, que aunque Él nació justo, evidentemente fue perfeccionado, dice la Biblia, a medida que iba avanzando en el tiempo. La Biblia dice que Él iba creciendo en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. O sea que el Jesús bebé no es el mismo Jesús que fue crucificado en la cruz. Era perfecto, con diferentes esferas. Y nosotros necesitábamos ese Jesús, que hubiera sido tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, para que a través de su victoria nosotros pudiéramos ser victoriosos. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Miren, la obra de transformación del ser humano, por lo tanto, si vamos siguiendo el tema, la obra de transformación del ser humano implica a Cristo en el cielo y al Espíritu Santo en la tierra. De hecho, Jesús lo dijo en Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, se refiere al Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que lo que Jesús hizo en la tierra, era necesario que Jesús ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo pudiera impartirlo a los seres humanos. Mientras Jesús está en el cielo, mientras Jesús está en ese santuario, hay tiempo para arrepentirse y hay tiempo para poder recibir todos esos dones, esos regalos que Dios nos da. Particularmente el regalo de la justicia de Cristo, que no es tuya, es la justicia de Cristo. Ni siquiera Dios quiere que tú tengas una fe tuya. Dios quiere que tú tengas la fe de Cristo. Basta con leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, para saber que ahí dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen una fe medio parecida a Jesús. ¿Dice eso el texto? Dice que tienen la fe de Jesús, ni siquiera que tienen fe en Jesús, que está bien tenerla, tienen más allá, tienen la fe de Jesús. Pero para tú tener la fe de Jesús, tú necesitas tener a Jesús, porque tú no puedes tener su fe. Para que tú tengas su fe, tú tienes que tener a Jesús. Para que Jesús pueda obrar en ti, guardar los mandamientos, tú lo tienes definitivamente que tener a Jesús. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿qué está haciendo entonces Jesús ahora? Porque acuérdense, esto se pasa de a dos, no sé por qué. Mientras Cristo está en el cielo, el Espíritu Santo está en esta tierra. Y hemos visto en este texto que acabamos de leer recién, en Juan 16:7, que nos convenía que así fuera. Repito, la obra de transformación del ser humano implica dos cosas importantes. A Cristo en el cielo, mientras también el Espíritu Santo está en esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? ¿Y por qué es necesario que el Espíritu Santo esté en esta tierra? Miren, para eso es necesario leer este texto y explicarlo un poquito. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, dice Pablo en esa famosa carta a los Hebreos, donde el tema central de toda esa epístola es esto que aparece en estos dos versículos. El punto principal de lo que venimos diciendo, dice Pablo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, Pablo explica en la carta a los Hebreos algo que tiene que ver con el desenlace final del gran conflicto. Pablo explica en la carta a los Hebreos qué función tiene Jesús en el cielo a fin de que el gran conflicto pueda terminar de una vez por todas. Si ustedes recuerdan, el punto principal o el problema principal en el que el universo fue colocado, tristemente, no es que había que salvar a seres humanos, porque antes de los seres humanos existir, había un conflicto que se había desarrollado. Nosotros venimos como consecuencia de ese conflicto. Y hemos visto incluso que nuestra existencia tiene el propósito, no es que nosotros tenemos ese propósito, Dios tiene el propósito de solucionar ese conflicto a través del ser humano. Pregunto, ¿Jesús fue ser humano? Fue ser humano. Entonces, ¿Dios involucró a un ser humano en la solución de ese conflicto? Por supuesto que sí. ¿Dios quiere involucrar al resto? ¿O querrá que solo Jesús sea fiel a Dios y el resto que haga lo que quiera? No, evidentemente que no. Así que nosotros estamos involucrados en ese gran conflicto, totalmente.
pero va a depender de nosotros si queremos estar del lado de los que van a defender a Dios o del lado de los que van a acusar a Dios. Si queremos estar del lado de Jesús, que como nuestro defensor también defendió a su Padre, y nosotros podemos ser testigos de su Padre, o vamos a ser testigos del enemigo de Dios que acusa a Dios, y nosotros también acusando a Dios diciendo, no, Dios, tú es imposible que puedas vencer. ¿Es imposible que Dios pueda vencer? ¿Es imposible que Dios pueda vencer en ti? Definitivamente que no. ¿Tú crees que Dios tiene poder para darte la victoria? ¿Sobre todo? ¿Sobre el pecado? Claro que sí. Porque si no estaríamos diciendo que el pecado tiene más poder que Dios. Claro que Dios tiene poder. Y el punto principal, dice Pablo, tiene que ver con esto, que tenemos un sumo sacerdote que no era como los sumos sacerdotes humanos comunes y corrientes, que tenían una función en un santuario terrenal, del cual vamos a ver ahora de forma rápida, para hacer algo cada tanto tiempo. No, este no es cualquier sacerdote, ni sumo sacerdote. Es el Hijo de Dios que tiene una función muy particular en el reino de los cielos. Y nos convenía, dice ahí, entender que Él se tenía que sentar ahí arriba, en un aposento bien alto, allí en el lugar santísimo, para, dice la Biblia, hacer algo en nosotros y con nosotros. Repito el texto, porque esto es importante. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Un sacerdote era un representante, por lo tanto, un sacerdote humano es un representante de los seres humanos. Y este no era cualquier sacerdote, era un sumo sacerdote. Y además era el Hijo de Dios. Tenemos a un representante entre los seres humanos, que no es cualquier ser humano, es el Hijo de Dios, que dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este Jesucristo es el sumo sacerdote, hermanos. Y la Biblia enseña que la obra que Jesús está haciendo en el cielo tiene que ver con ese lugar a donde ascendió Jesús. La Biblia dice que Jesús en este momento no está en cualquier lugar del cielo. ¿Creen ustedes que el cielo es un lugar enorme? Enorme, ¿verdad? La Biblia dice que en un lugar muy particular, que no sabemos dónde está, hay algunos que, especulando, puede ser que le invoquen, diciendo que el santuario celestial se encuentra probablemente en Orión, por allí donde está la constelación de Orión. No sabemos a ciencia cierta si eso es correctamente así, pero cuando nosotros leemos algunos textos, que no les voy a compartir hoy, puede ser que así sea, pero como sea, no importa. Hay un lugar geográfico en el cielo donde está Jesús. Y la Biblia dice que Jesús se sentó en un santuario, o sea, entró en un santuario celestial. Por lo tanto, para poder ver cuál era el santuario celestial, necesitaríamos entender cuál era el santuario terrenal. Y dice que en un lugar determinado tenía que entrar el sumo sacerdote y después tenía que entrar en otro lugar, que sería el último lugar donde entraría Jesús antes de venir a esta tierra. Y se nos dice incluso cómo se llamaba ese lugar. Ese lugar se llama el lugar santísimo. La Biblia dice que el santuario estaba dividido en dos partes. Había una tercera, si queremos incluir todo, una parte exterior que tenía el santuario, llamado atrio exterior, pero después el santuario en sí estaba dividido en dos partes. Los que han estudiado ese tema se acordarán cómo se llamaban esas partes. Lugar santo y lugar santísimo. Y así como los sacerdotes ingresaban al lugar santo, Jesús tenía que ingresar al lugar santo, pero en el cielo. Y así como los sumos sacerdotes ingresaban luego más allá del lugar santo, al lugar santísimo, era necesario, porque eso era un símbolo de lo que iba a pasar, que finalmente se cumpliera que el sumo sacerdote en el cielo, que estaba en el lugar santo, pasara a otro lugar más, que es el último lugar antes de venir a este mundo, que se conoce como lugar santísimo. Ahora, ¿cuál era la función de Jesús en el lugar santo? ¿Y cuál era la función de Jesús en el lugar santísimo? Vamos a ver un poquito de eso ahora, pero lo que tiene que quedar claro es que hay un lugar santísimo. Y la Biblia enseña acerca de esto de forma particular en Levítico capítulo 16. En esos 34 versículos del capítulo 16, que no vamos a leer ahora, se nos dice cómo tenía que ingresar el sumo sacerdote a ese lugar, qué tenía que hacer el sumo sacerdote y por qué tenía que ingresar a ese lugar. Desde ya quiero adelantarles que lo que él tenía que hacer era purificar el santuario. Ahora vamos a ver por qué el santuario tenía que ser purificado. Y lo interesante es que la Biblia nos da una fecha
que cuando uno hace un cálculo matemático muy sencillo, nos da una fecha a partir de la cual Jesús en el cielo pasaría del lugar santo al lugar santísimo para comenzar la purificación del santuario. Yo no voy a decir ahora la fecha, después la mencionaré, porque no es importante ahora, en este momento, la fecha. Después sí va a ser importante. Pero sí quería detenerme mostrándoles esto, porque la Biblia anunciaba esto antes de que ocurriera. En Daniel capítulo 8, versículo 14, dice algo que ustedes quizás, algunos que han estudiado saben de memoria, otros no, pero ahí aparece Daniel, el de Daniel capítulo 2 que vimos el otro día, el de Daniel capítulo 7. En Daniel, el capítulo 8, se cuenta que él tuvo una visión donde escuchó que alguien hizo una pregunta, un ángel hizo una pregunta, y dijo, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto tiempo va a pasar? No voy a entrar en ese contexto ahora. Y él escucha que se le responde, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Cuando uno va a la Biblia, descubre que una tarde y una mañana es el equivalente a un día, así que 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Y además la Biblia dice que cuando estamos en profecía, perfectamente un día equivale a un año. Por lo tanto, en vez de 2300 días, estamos hablando de 2300 años. Y la Biblia incluso te dice a partir de cuándo contar esos 2300 años. Para que cuando llegues al final de los 2300 años, entiendas que a partir de allí, Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo para estar un tiempo en ese lugar, para luego regresar a este mundo. Y ya les adelanto, algunos que han estudiado el tema ya lo sabrán, otros quizás no, pero Jesús ahora ya está en ese lugar. Hay una fecha muy particular que no vamos a estudiarlo ahora, pero Jesús ya está en ese lugar santísimo. Ahora, vamos a estudiar un poquito acerca de este Jesús, porque la Biblia dice algo muy interesante. El santuario es un modelo que se le fue mostrado a Moisés para que Moisés lo reprodujera. Moisés tuvo una visión donde Dios le dijo, mira, este santuario que te estoy mostrando, bueno, una cosa así es lo que yo quiero que construyas ahí en el planeta Tierra, porque ese santuario del planeta Tierra va a ser un símbolo de lo que luego el Mesías, que es Jesús, va a ser tanto en la tierra como luego en el cielo. Y se le ordena a Moisés en Éxodo capítulo 25, versículo 40, esto, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Ok? Así que se le dice, hay un modelo de un santuario, mira y hazlo. Ahora, esto es interesante porque después vamos a ver que Jesús es un santuario viviente. Vamos a verlo ahora en unos textos. Pero antes de eso, yo quisiera que ustedes presten atención a este texto que aparece ahí abajo. Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. Donde dice ahí algo que sucedió cuando Jesús fue a un monte muy alto y se convirtió en un ser que era humano, pero que era diferente de cómo era en apariencia, delante de 3 discípulos, que eran Pedro, Santiago y Juan. Dice que 6 días después de que pasó algo, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano y los llevó aparte, a un monte alto, y se transfiguró, cambió su apariencia. Fue más bella, por supuesto, delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que esto es interesante. Dios a Moisés le había mostrado un modelo en el monte, y en el Nuevo Testamento aparece Jesús en un monte y él aparece transfigurado y se muestra a su pueblo. ¿Puede Jesús ser un santuario modelo? ¿Puede ser que la Biblia, cuando habla en Éxodo 25:40 de que se le ordenó a Moisés hacer un santuario conforme al modelo que se le mostró en una visión, no solo había que hacer un santuario literal, sino que quienes leyeran esto debían entender que el santuario representaba algo que iba incluso más allá que un santuario en el reino de los cielos? Puede ser que también representara ese santuario a Jesucristo. Porque acuérdense, Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2, aparece Jesús en un monte y se transfigura y se muestra como modelo. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? ¿Puede Jesús ser un santuario modelo? Miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 2, versículos 19 al 22, y concluyen ustedes si Jesús puede ser un santuario o no puede ser un santuario.
si por lo tanto este santuario terrenal y el santuario celestial, que son paralelos, también representan algo de la vida de Cristo y de tu vida, por lo tanto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificado ese templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Ellos se creyeron que Jesús estaba hablando del templo terrenal, que finalmente sería destruido. Pero dice el texto, y él lo tengo subrayado en amarillo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea que cuando Jesús hablaba del templo, sabía que había personas que lo podían malinterpretar, pero Jesús hablaba de otro templo. Destruir este templo y lo levantaré al 3er día. ¿Cuál era el templo en ese texto? El mismo Cristo. Podríamos decir que es su cuerpo, claro, pero en esencia era Cristo. Ahora, solo Cristo. Miren, antes de ir a eso, es necesario entender algo. Esto lo voy a explicar de forma muy rápida porque ya lo acabo de mencionar. Pero para algunas imágenes que pueden ilustrar y ayudar. ¿Cómo estaba compuesto el santuario terrenal y qué se hacía allí? Hemos visto en Éxodo 25:8 que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario tenía estas 3 partes que yo mencioné: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Ahí ustedes tienen el santuario en sí dividido en 2 compartimentos. Ahí está como abierta la cortina para que se vea hacia adentro. El primer mueble desde la derecha hasta la izquierda era el altar de sacrificio. El segundo mueble, que parece una fuentecita, era una fuente de lavacro donde los sacerdotes se tenían que lavar para poder ingresar entonces al lugar santo, que tenía 3 muebles. Y finalmente había un lugar santísimo con un solo mueble, y ese mueble era un arca, era una caja cubierta de oro, y en esa arca, que tenía una tapa que se llamaba propiciatorio, tenía que haber algo. Y especialmente lo que había, aunque habían 2 cosas más, especialmente lo que había en esa arca eran los 10 mandamientos. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahora, imagínense, la Biblia dice que todos los días había que ofrecer sacrificios. Todos los días. Todos los días mínimo había que ofrecer sacrificios en el altar de sacrificio. ¿Cuál era el altar de sacrificio de lo que está ahí? El primero comenzando de la derecha. Todos los días había que matar mínimo 2 animalitos. 2 corderos. Uno en la mañana, otro en la tarde. Pero a eso había que sumarle todos los otros corderos que en el medio también se mataban. Había fiestas que Dios había ordenado y había días donde se mataban miles de corderos o miles de animales. Por lo tanto, imagínense, ¿cuánto derramamiento de sangre habría allí? ¿Mucho o poco? Mucha, ¿verdad? Y no toda la sangre, pero generalmente en el ritual, parte de la sangre de esos corderitos o becerros, etc., tenían que ingresar al lugar santo, que es el segundo compartimiento. No el último, estoy hablando ahora, sino el lugar santo. Y parte de esa sangre se tenía que rociar entre ese velo que ustedes ven, que es este que está aquí. Ahora, el dedo que está apuntando, ese velo que está ahí, es era un velo que dividía, era como una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pregunto, ¿se ensuciaría esa cortina? Todos los días. Ahora, más allá de que cada tanto había que cambiar esas cortinas con cortinas nuevas, pero había otro tipo de contaminación que no solo era la contaminación física, había una contaminación que representaba una contaminación espiritual, porque la Biblia dice que los pecadores, cada uno de nosotros, si viviéramos en ese entonces, lo que tenían que hacer era llevar una víctima como sacrificio. En este caso, vamos a suponer, fuera un cordero. Entonces yo llevo un cordero sin mancha, sin tacha, perfecto, y lo que tenía que hacer el pecador era llevarlo hasta ahí, hasta el altar. A veces era el mismo pecador el que tenía que sacrificar el cordero, otras veces era el sacerdote, pero dejando de lado quién lo sacrificaba, la Biblia enseña que el pecador tenía que colocar sus manos encima de la cabeza del cordero. ¿Por qué? Como una señal, como un símbolo de que el pecador transmitía sus pecados al cordero. La Biblia dice que tenía que poner sus manos sobre el cordero y tenía que arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo? Una transferencia.
Es una transferencia, sencillamente eso. Entonces transfería el pecado a ese corderito. Ahora, la Biblia dice que en la sangre está la representación de la vida. Por eso Jesús en otro contexto dice: quien no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre no tendrá vida eterna, pero quien bebe y come va a vivir eternamente. Ahora, los seres humanos tenían prohibido comer, o mejor dicho, beber de sangre de animales, incluso hasta hoy en día. Eso es un mandato bíblico, no deberíamos consumir sangre. Contamina esa sangre. Hay muchas razones del por qué, pero no voy a entrar así. Pero la cuestión es que la sangre de Jesús, y no estaba hablando de literalmente tomar la sangre de Jesús, sino simbólicamente, pero la sangre de Jesús, en vez de contaminar, la sangre de Jesús purificaba, descontaminaba, hacía el paso inverso de lo que había hecho la otra sangre. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Bueno, la cuestión es que los corderitos, la sangre de los corderos ingresaba al lugar santo y se echaba la cortina, bastante sangre, por lo tanto el santuario, pregunto, ¿se contaminaba o no se contaminaba? Se contaminaba. Entonces Dios había creado una fiesta, una vez al año, solo una vez al año, donde el santuario tenía que ser descontaminado, tenía que ser purificado, limpiado. Otra palabrita que se utiliza en la Biblia para esto es justificado, pero no voy a entrar así ahora. Lo que sí es interesante es que eso tenía que suceder una vez al año, de manos del sumo sacerdote. ¿Y cómo lo hacía el sumo sacerdote? También con sangre, pero era sangre, en este caso, de otro animal, que incluía la sangre de un macho cabrío y de otros animales, pero particularmente lo que tenía que hacer el sumo sacerdote era rociar la sangre de ese animal sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. Y de esta forma simbólica se descontaminaba el santuario, se purificaba el santuario. Eso era lo que tenía que suceder aquí en la tierra, como un símbolo de lo que iba a suceder en el cielo. ¿Me van siguiendo? Bueno, ahora, si esto es un símbolo de lo que iba a suceder en el cielo, la pregunta es, bueno, aquí yo tengo, el santuario se contaminaba y era necesario purificarlo. La pregunta es, ¿de qué? ¿De qué era necesario? ¿De qué se contaminaba primero? ¿Y de qué era necesario purificarlo? Estamos hablando del santuario terrenal, pero esto es un símbolo del santuario celestial. Contesten ustedes, ¿de qué se les ocurre? Lo primero que alguien dijo por ahí es de sangre, y es correcto. ¿Qué había simbólicamente en esa sangre? Los pecados, ¿verdad? Y digo, muy bien, pecado. Excelente. Y leíste el pensamiento de todo y lo que va a venir ahora. Porque definitivamente la Biblia habla de ese día. Ahora yo voy a mencionar justamente el tema del día de la expiación. Pero era del pecado. O sea, repito, ¿de qué se contaminaba y de qué había que purificarlo? De pecado. Quizás alguien dirá, no, es de la sangre, claro, pero escucha, ¿qué había en esa sangre? Y no solo estoy hablando de células, estoy hablando de lo que había espiritualmente. La persona transfería el pecado de una persona o de un ser a otro. Por lo tanto, era pecado lo que había en esa sangre. Y como la vida de la persona está simbolizada en la sangre, la vida de la persona quedaba con pecado, la vida de ese ser, en este caso ese corderito, es como que quedara con pecado. No es que los pecados literalmente se transferían al animal, esto era un símbolo de algo que sí literalmente iba a ocurrir con el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, que no eran los corderitos chiquitos, era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, ¿quién es el cordero de Dios? Jesucristo. Con él sí, los pecados de nosotros fueron transferidos a él literalmente, esto no era un símbolo. Pero claramente era del pecado de lo que se contaminaba y de lo que había que purificarlo. Ahora, ¿cómo se contaminaba de pecado? Ustedes saben, en Jeremías 17:1, dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Claro, porque la sangre se tenía que mojar muchas veces en esos cuernos. La Biblia también dice algo en relación a esto. Los pecados se registraron incluso en los libros. Se registran en libros en el cielo. Pero antes de ir a eso, debemos notar algo. En este mundo, el santuario terrenal se contaminaba con sangre, porque ahí estaban simbolizados los pecados. Ahora, tenemos un sumo sacerdote que ingresó en el cielo.
No es que ingresó solo en este mundo, sino que ingresó al cielo. Y en el cielo hay otro santuario. ¿Cómo se contamina el santuario del cielo? Porque esto es un punto importante. Yo les pregunté, ¿el cielo está limpio o no está limpio? Yo les pregunté hoy. Ustedes se creyeron que era un chiste, pero yo les estaba preguntando en serio. ¿Está limpio o no está limpio el cielo? Está limpio. Parece que es inconcebible un lugar, el cielo, que no esté limpio. Sin embargo, la Biblia dice algo muy interesante. La Biblia dice que en el santuario terrenal, aunque era un lugar santo, se contaminaba con pecado. La pregunta es si eso era un símbolo de lo que iba a pasar en el cielo, y sabemos que en el cielo llegaría un momento donde había que purificar ese santuario, que Jesús tendría que pasar de un lugar santo a un lugar santísimo. ¿Cómo se contaminaba el santuario que estaba en el cielo? Alguien dirá, bueno, la sangre de Cristo Jesús al ingresar al cielo contaminó el santuario. No es exactamente lo que dice la Biblia, porque sí es cierto que la sangre de Cristo Jesús cuando estuvo en este mundo quedó contaminada con pecado. Y ojo lo que estoy diciendo, esto es una realidad. La Biblia dice que en esa transferencia que el pecador le hacía al corderito, le transfería ¿qué cosa? Sus pecados, ¿se acuerdan? Por lo tanto, ¿qué recayó? ¿Qué absorbió Jesús de todo el mundo para morir por todo el mundo? Los pecados. La Biblia no dice que Jesús se hizo pecador por eso. No, porque Jesús no decidió pecar ninguno de esos pecados. Pero Jesús, dice la Biblia, que se hizo pecado por nosotros. Es diferente ser pecador que hacerse pecado. Jesús nunca pecó, porque si hubiera pecado entonces se terminaba todo y nosotros no podíamos ser salvos. No podíamos estar acá. Jesús venció, pero Jesús se hizo pecado por nosotros. Y el pecado fue condenado en la carne, dice la Biblia. Y había que eliminar ese pecado. Y lo que hizo Jesús entonces es interesante. Para poder perdonar todos los pecados, es venir a este mundo, permitir que los pecados se colocaran sobre él, y ahora había que eliminar a la víctima que portaba todos esos pecados. ¿Y quién fue eliminado en la cruz? Jesús. Y la Biblia dice que si tú te aferras a Cristo, estás con Cristo crucificado. Por lo tanto, Dios te promete victoria sobre ese pecado, que tristemente nos destituyó de la gloria de Dios. Ahora, ¿de qué forma entonces se contamina el santuario? Bueno, la Biblia dice cómo se contaminaba ese santuario. Los pecados se registran en los libros en el cielo. Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon tus lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? Hay un libro, parece, donde se registran cosas, pero ahora vamos a ver que son más de un libro. Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Se está hablando en plural. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿en dónde? En los libros, según sus obras. La Biblia habla en cuanto a estos libros como si fueran los libros de la memoria. Los libros como si fuera un diario de cada uno de nosotros, que no lo escribimos nosotros. Lo escribe de alguna forma Dios, quizás a través de sus ángeles. Tampoco la Biblia dice que son libros literales con hoja y papel. No dice eso. Puede ser que es una tecnología, probablemente lo sea, extraña, mucho más superior a la nuestra, pero hay algún tipo de registro que lo que hace es registrar cada una de nuestras acciones, sean buenas o sean malas, y todo se va registrando allí. Lo que pasa es que cuando una mala acción se registra, lo que sucede con ese lugar, bíblicamente hablando, es que se contamina. Vamos a partir por lo sano, como por lo menos decimos en Uruguay. Voy a ir a quedarlo en un punto. ¿Ustedes creen que por los siglos de la eternidad, una vez que el conflicto haya terminado, vamos a poder ir a algún lugar y leer los pecados de todas las personas? No. ¿Qué generaría en el corazón humano leer una y otra vez los pecados que tú hiciste, que el otro hizo, que tu hijo hizo, que tu hermana, que tu padre, y que quizás muchos de esos se perdieron? ¿Qué generaría en tu corazón? Vamos, ¿qué generaría en tu corazón? Estar ahí con los registros de los pecados que, a ver, ¿quién se siente orgulloso de que todo lo que tú hiciste en tu vida, todo el mundo se entere? Aunque Dios te haya perdonado. Ahí está lo que hiciste. ¿Te sentirías contento? No. Y si aparte sabes que hay seres queridos que ahora, vamos a suponer, vos estás en el cielo, y hay seres queridos que ya no están y no van a estar nunca, y ahí están los pecados, y es como que los tienes en la cara, ¿cómo te sentirías?
¿Crees que el reino de los cielos sería el cielo? No. No. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a quitar todo eso. De hecho, ¿saben ustedes que la Biblia enseña que Dios va a restaurarnos completamente? Si tú fuiste a la tumba, ninguno de ustedes fue a la tumba, pero si tú fuiste a la tumba o fueses a la tumba con alguna enfermedad, vamos a suponer que fuiste sin una mano, sin un pie, sin un ojo, fuiste enfermo, con cáncer, maltrecho, en las últimas, muy envejecido, cuando resucites, ¿tú crees que Dios te va a resucitar así, todo maltrecho, para que vivas todo sufriendo por la eternidad? No, te va a resucitar perfecto. Te va a hacer perfecto. Te va a hacer incluso como nunca fuiste. Te va a hacer más perfecto que en tus mejores momentos de juventud. Y mucho más bello, por supuesto. Porque Dios se complace en la belleza. Ahora, la cuestión es que no va a quedar ningún vestigio, ninguno, del pecado, salvo en alguien. El único recuerdo de pecado que va a haber en el cielo, de acuerdo a la Biblia, va a estar en el mismo Cristo, en el mismo cuerpo de Cristo. La Biblia dice eso en Zacarías, capítulo 13. En las manos, en los pies, en el costado, en la sien, en la frente de Jesús. Ahí van a estar las marcas, ya cicatrizadas, pero van a estar las marcas a propósito, para que nosotros, viendo esas marcas que nosotros le generamos, recordemos por los siglos de la eternidad cuál fue el pago para que cada uno de nosotros pudiera vivir con Él por los siglos de los siglos. Pero, hermanos queridos, no va a haber ningún registro de nuestros pecados en el reino de los cielos. Por lo tanto, todos esos pecados que están escritos en los libros de la memoria, todos esos libros, de acuerdo a la Biblia, ¿qué debería suceder una vez que quede claro quién tiene razón? ¿Qué debería hacer Dios con esos pecados que están escritos en esos libros? ¿Qué es más fuerte? Borrarlos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Es necesario borrar esos pecados. Mientras esos pecados estén escritos en ese lugar, es como si se estuviera contaminando, estuviera contaminado el santuario. Así que, si nosotros entendemos que hay un santuario en el cielo que tiene que ser purificado, definitivamente, así como había un santuario en la tierra que tenía que ser purificado del pecado, la pregunta es, ¿cómo ingresa ese pecado al reino de los cielos? Porque no ingresó un pecador al reino de los cielos. Pero hay un registro de lo que hace el pecador que está contaminando el reino de los cielos. Y Dios lo tiene que erradicar. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo para purificar el lugar santísimo, si lo que contamina el lugar santísimo son los pecados escritos en los libros de la memoria, si Jesús tiene que purificar el lugar santísimo, ¿qué tendrá que hacer con esos pecados escritos en el libro de la memoria? Borrarlos. Por lo tanto, la obra de purificación del lugar santísimo, ¿qué implica? El borramiento de los pecados. Pero vamos a ver un poquito más qué implicancias tiene eso. Bueno, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, también no lo voy a leer ahora, habla de esos libros que fueron abiertos en el juicio y está hablando de los libros de la memoria. Ahí abajo lo tengo subrayado. Ahora, ¿cómo? Y esto es importante. Hermanos, yo sé que hasta aquí tenía que prestar atención, pero ahora más atención. Porque ahora viene la solución. ¿Cómo se purifica el pecado? Antes de ir a ese punto, yo necesitaría que ustedes o recuerden o entiendan algo. La Biblia hace una distinción entre perdonar pecados y borrar pecados. Si tú le pides perdón a Dios ahora por tus pecados, ¿Dios te perdona? Sí. ¿Verdad que sí? Si tú eres sincero, por supuesto. O sea, ¿Dios obra ese perdón en ti? Sí, claro que sí. De hecho, Jesús pagó por tus pecados antes de que tú le pidas perdón. Tu deuda ya fue saldada en la cruz. ¿Te diste cuenta de eso? Jesús no quiere que tú vayas a la cruz para entonces saldar tu deuda. No, Él pagó por todos nosotros, sin preguntarnos si queríamos que Él pagara. Dios envió a su Hijo para pagar por todos nosotros. Ya está saldada la cuenta. Yo sencillamente tengo que creer que eso es así para que las bendiciones de Dios a través de esa muerte de Jesús, pagando por mí, y la resurrección de Jesús, vengan a mí y yo pueda ser transformado. Ahora, hay una diferencia entre perdón y borramiento. El perdón significa esto. Tú confiesas los pecados y Dios los perdona, de forma sencilla. Pero pregunto, si ahora tú confiesas los pecados y Dios te los perdona, ¿tus pecados dónde estaban escritos?
En los libros del cielo, ¿verdad? Si están escritos en los libros del cielo, en el momento en que Dios te perdona, ¿borró los pecados? No. Ah, creí que alguno me iba a decir que sí. Estaba preparado para decir, bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Pero bueno, quizás alguno está diciendo sí igualmente. Si Jesús tenía que ingresar al reino de los cielos para comenzar la obra de purificación, y hemos visto que comenzar la obra de purificación significa comenzar la obra de borramiento de pecados, antes de que Jesús ingresara ahí al cielo, vamos a hablar de Adán. Adán, de acuerdo a la Biblia, se arrepintió de sus pecados. ¿Fue perdonado, sí o no? Sí. Pero sus pecados, si Jesús todavía no había ingresado al cielo para borrar los pecados de Adán, de los libros de la memoria, si no fueron borrados, significa que cuando Adán confesó sus pecados y fue perdonado, ¿instantáneamente fueron borrados sus pecados? No. No. Por lo tanto, no es lo mismo el perdón que el borramiento. El perdón es algo instantáneo en el momento. El borramiento ocurrirá en un momento, pero cuando llegue el nombre de esa persona, entonces Dios evalúe a esa persona en un juicio investigador, dice la Biblia, y entonces evaluando cosas en esa persona, viendo si esa persona realmente entregó su vida a Él, entonces decidirá qué hacer. Si entregó su vida a Él, ¿qué va a pasar con todos los pecados? Los borra. Ahora, ¿cómo se purificaba del pecado? Esto es importante. La Biblia enseña lo que dijo el pequeño por hacia atrás, que no sé el nombre. Se purificaba el santuario en un día particular que aparece en Levítico 16, que es el día de la expiación, o en hebreo que se conoce como Yom Kippurim, día de las expiaciones. En ese día, lo que ocurría es que se borraban los pecados del pueblo de Israel. Daniel capítulo 8, versículo 14, dice que a partir de un momento determinado era que iba a suceder esto. Le dijo hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. O sea, ¿nos conviene o no nos conviene que el santuario sea purificado en el reino de los cielos? Porque mientras el santuario no sea purificado, Jesús no viene. Para que Jesús venga, el santuario tiene que ser purificado. Pero ser purificado significa que los pecados tienen que ser borrados. ¿Pero qué implica que los pecados tienen que ser borrados? Esto es importante, hermano querido, sumamente importante. La Biblia dice en Daniel 8:14 que un santuario tenía que ser purificado. La pregunta es, ¿qué santuario? ¿Qué santuario tenía que ser purificado? Vamos. El cielo. El del cielo. Pero miren esto. Ahí. Me pasa de a dos. La realidad es que ustedes saben que había dos santuarios, ¿verdad? Uno en este mundo y otro en el cielo. El sumo sacerdote tenía que ingresar al lugar santísimo en este mundo como un símbolo de lo que Jesús luego haría en el otro lugar santísimo, en el verdadero tabernáculo que no construyó el hombre sino el Señor, y allí tenía que comenzar una obra de purificación. Sí, pero ¿saben ustedes que de alguna forma el santuario terrenal o lo que equivale de alguna forma a ese santuario terrenal también sigue existiendo en este mundo? Y ustedes dirán, no, no puede ser. Y no estoy hablando del santuario del Medio Oriente, porque la Biblia dice que el santuario terrenal fue destruido en el 70 después de Cristo. Y hoy en día los israelíes, particularmente judíos, quieren reconstruir ese santuario que está... No existe más ese santuario en la antigua Jerusalén. En vez de haber un santuario judío, lo que hay es una mezquita. Y si se meten a reconstruir un santuario, explota una tercera guerra mundial rápidamente, porque hay una riña muy grande entre judíos y musulmanes. No estoy hablando de ese santuario, porque ese santuario terrenal ya no tiene más sentido. Si existe o no existe, pueden reconstruir 1000 santuarios más. Eso no importa, lo que importa es ese santuario. Pero acuérdense de que no está solo Jesús purificando el santuario en la tierra. Está el Espíritu Santo haciendo... no está solo Jesús purificando el santuario en el cielo. Está el Espíritu Santo en esta tierra haciendo algo. La pregunta es ¿qué? Miren, ¿se acuerdan cuando leímos Juan 2:21? Que Jesús hablaba de sí mismo como si fuera un templo. ¿Se acuerdan? Que decía, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando él dijo, destruir este templo y el tercer día lo levantaré. ¿Se acuerdan de eso? Lo leímos hoy. O sea, Jesús era un templo viviente. Sí. Era el templo donde moraba el Espíritu Santo. ¿Sí? Y por lo tanto, ese santuario era un símbolo de Jesús. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿Jesús vino a este mundo solo para morir por el ser humano? ¿O para mostrarnos qué es lo que nosotros
tenemos y podemos hacer si nos aferramos a Él. ¿Qué creen ustedes? Jesús no solo vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos de toda maldad. Ahora, eso requiere una decisión del ser humano, porque el ser humano puede decidir, no, yo quiero seguir siendo sucio, no quiero que me purifiques. Ahora, nota que el templo evidentemente está simbolizando a Cristo, pero el templo, hermanos queridos, también nos simboliza a nosotros. Es interesante que muchas cosas de Jesús tienen paralelo con nosotros. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿O no dijo eso? Y en cuanto a esto, miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿ustedes pueden ser templos? ¿Templos vivientes? Claro que sí. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En otro texto, en 1 Corintios 3, 16 y 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, el templo terrenal simbolizaba el templo celestial, pero al mismo tiempo el templo terrenal simbolizaba a Jesús. Lo que Jesús está haciendo en el templo celestial tenía un paralelo con el templo terrenal, pero todo tenía que ver con la vida de Jesús. El cordero que se mataba representaba a Jesús. El sacerdote que tenía que llevar la sangre al lugar santo y después el sumo sacerdote al lugar santísimo también representaban a Jesús. Cada uno de los muebles del santuario, ahora no tengo tiempo para explicar cada uno, todos representaban a Jesús. El templo, con las pieles, la forma en que estaba estructurado, cada piel, cada detalle, todo simbolizaba a Jesús. Por eso Jesús dice con autoridad, yo soy ese templo. Yo soy el que ustedes pueden destruir, pero el tercer día yo tengo poder de levantarlo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Pero es interesante que ahora Jesús dice a través de Pablo que nosotros somos ese templo también. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos de dos santuarios, siendo de que Jesús está en el santuario celestial y el santuario terrenal físicamente no existe más como estaba, pero siendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pregunto, ¿podríamos decir, nosotros estamos en el cielo o en la tierra? En la tierra. ¿Somos templo de Dios, sí o no? O sea, ¿somos un santuario viviente de Dios, sí o no? Y por lo tanto, si nosotros estamos en la tierra y somos un santuario o somos un templo, ¿cómo le diríamos? Templo terrenal. Santuario terrenal. No es el que está en Medio Oriente. Eres tú, soy yo, es la iglesia. Por lo tanto, el santuario, hermanos, que se tiene que purificar, por supuesto que es en el cielo. Pero en el cielo lo que ocurre es un reflejo, es un paralelo de lo que tiene que ocurrir en esta tierra. Mientras Jesús purifica el santuario celestial, el Espíritu Santo tiene que purificar a la iglesia en este mundo. ¿Cómo Dios va a borrar los pecados de los libros de la memoria de una persona que está desobedeciendo abiertamente en este mundo? No permitiéndole a Dios ser lleno del Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Se imaginan una cosa así? Dios borrando los pecados, haciendo trampa para que ingrese yo al cielo. No, definitivamente que Dios no hace eso. Así que, ¿qué implica esa purificación entonces? Definitivamente, si Dios para purificar algo en el cielo tiene que purificarlo en la tierra, si yo estoy en la tierra, ¿debo ser transformado, sí o no? Debo ser transformado. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué eran los cuerpos? Templos. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, para que haya un templo purificado, debe haber una transformación del entendimiento y por lo tanto de la mente. Que Dios haga algo en el santuario en el cielo con tu nombre, colocándole al lado perdonado y al mismo tiempo con tus obras malas, borrarlas. Tiene que el Espíritu Santo hacer algo contigo aquí en este mundo. Tiene que purificarte. Eso es lo que el texto está diciendo. Una transformación de la mente. Lo que ocurre en los libros del cielo es un reflejo de lo que ocurre en nuestra mente. Por lo tanto, para que los pecados sean borrados en los libros del cielo, deben ser borrados en nuestra mente. Debemos permitirle a Dios
así como Jesús permitió que nuestros pecados sean transferidos a Él, ¿Él qué quiere transferirnos a nosotros? Esto es un intercambio. Su santidad, su justicia, su mente, la mente de Cristo. Para que tú puedas tener la fe de Jesús, acuérdate que te tienes que tener a Jesús en ti. Dice el texto, mas yo no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por lo tanto, si tú tienes que tener a Jesús en ti, presta atención a esto, hermano, porque esto te puede explotar la cabeza. En el buen sentido. Si tú tienes que tener a Jesús en tu mente, a través del Espíritu Santo, y tú eres un templo viviente, y tú eres templo del Espíritu Santo, y la Biblia dice que tú tienes que tener a Jesús, y Jesús es un templo, podríamos decir que Jesús como templo viviente quiere morar adentro de ti, que eres otro templo viviente. Esto es como si fuera un templo dentro de otro templo, hermanos. Lo único que, claro, tú eres el templo humano, común y corriente, que fue creado para adorar a Dios, y el Hijo de Dios viviendo ahí adentro. Ahora, si tú eres un templo, y la conexión que Dios te da para con Él siempre tiene que estar acá, ¿dónde Dios quiere morar? Aquí, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros, de alguna forma, para poder estar en comunión con Dios, tenemos que estar en el aposento alto. La Biblia dice claramente que a los apóstoles Jesús les ordenó que estuvieran en el aposento alto hasta que recibieran el Espíritu Santo, para entonces llenar la tierra de la gloria de Dios que Dios quería que también se llenara. Si eso es así, y Dios está en el cielo, en el lugar santísimo, ¿qué creen ustedes? ¿El lugar santísimo estará alto o no estará alto? Cuando se imaginan el cielo, ¿miran para abajo o miran para arriba? Miran para arriba, y es el lugar más santo de todos. ¿Qué es lo más importante en un ser humano? Que se registra en los libros de la memoria. ¿Qué es lo que si tú mueres, Dios igualmente guardará un registro tuyo para que cuando te resucita te haga igual y mejor de lo que eras? ¿Qué se guarda Dios en una cajita, si fuera el caso? ¿Un dedo tuyo? ¿El corazón? ¿Un pie? ¿Qué hace? ¿Qué registra? Tu carácter. ¿Dónde está tu carácter? En la mente, hermanos. El carácter tiene que ver con la mente. ¿Dónde Dios quiere morar? En la mente. Si Jesús está en el lugar santísimo en el cielo ahora, ¿dónde a través del Espíritu Santo estaría ahora? En tu mente. Y si Jesús está en un lugar santísimo, y lo puede estar también aquí, ahora, a través del Espíritu Santo, ¿qué sería el lugar santísimo? ¿Cuál sería el lugar santísimo en este mundo donde Dios quiere morar? En tu mente, hermanos. Tu mente es ese lugar santísimo para Dios, donde Dios quiere morar. Esto es impresionante. Dios ha colocado al ser humano en un rol y en una función que hace que cuando Jesús purifica algo en el cielo, también ocurre aquí en la tierra, y a través de eso se demuestra también el poder que Dios tiene. Tu mente es ese aposento alto donde Dios quiere morar. Este libro maravilloso, escrito hace varios años por una autora muy estudiosa de las Escrituras, dice mucho de esto que yo mencioné, y voy a leerlo rápidamente. Ella menciona, el profeta dice, esto está en un libro llamado El conflicto de los siglos, página 421. El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de lavadores. Aquí está citando la Biblia. Pues se sentará como acrisolador y purificador de la plata. Y luego dice, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata. ¿Habla de una purificación que Dios haría? Claro que sí. Para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Esto está en Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios, del Dios Santo, sin mediador. O sea, mientras Jesús está en el cielo, en el lugar santísimo, tenemos un mediador entre nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero finalmente, cuando Jesús salga de ese lugar, ¿qué mediador quedará en el cielo? Ninguno. Por lo tanto, Jesús cuando salga de ese lugar, sale porque ya vio que los frutos están preparados. La mies que será llevada al cielo y las uvas que se quedarán aquí.
Unos que serán salvos, otros que se perderán. ¿A qué grupo te gustaría pertenecer? A los que serán salvos. Para ser salvo, necesitas tú permitirle a Jesús morar en tu mente. Tienes que permitirle a Jesús vivir en ti. ¿Y cómo lo puedes hacer? Estudiando la Biblia, memorizándote partes de la Biblia, orando a Dios, cantando alabanzas. Cuando venga el enemigo a acecharte, haz lo mismo que hacía Jesús. Como se sabían muchas partes de la Biblia, podía responder. Memorízate las promesas de la Biblia. Y cuando estés en la tentación, repítelas. Y vas a ver cómo se cumple esa promesa que dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y vas a tener la victoria que solo Cristo tuvo, pero que a través de Cristo puede ser tuya también. Porque tu victoria no es tu victoria, es la victoria de Cristo, que se refleja en ti. Luego dice que las vestiduras de los santos deberán estar sin mancha. Sus caracteres deberán estar purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal, mientras se prosiga el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, la liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en el capítulo 14 del Apocalipsis, que es el que yo les recomendé que lean. Y termina ahí la cita diciendo: cuando esta obra haya quedado consumada, finalizada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá, acá está citando Efesios 5:27, perdón, Malaquías 3:4. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová como los días de la antigüedad y como los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia de nuestro Señor recibirá para sí, la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Pregunto, ¿quieres seguir lleno de manchas, de arrugas y de cosas semejantes? ¿Te gustaría ser limpio, ser purificado? Entonces tienes que entender que lo que Jesús hace en el cielo lo quiere hacer en tu corazón también. Entonces la iglesia aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. O sea, una iglesia en perfecto orden. Ese es el ejército que Dios está preparando para ir al cielo. Cuando la Biblia habla de que Jehová es Jehová de los ejércitos, es nuestro Jehová. Nosotros somos ese ejército. Y cuando Dios logre tener esa iglesia preparada para recibir el don, el regalo especial que Dios quiere darle, Dios logrará darle ese regalo. Y ese regalo va a ser tan poderoso que a través de ese regalo, dice la Biblia, que Dios llenará la tierra con su gloria. Dios no necesita de dinero, hermanos, aunque está bien que nosotros podamos dar el dinero que le corresponde a Dios, porque de Él es el dinero, mía es la plata y mía es el oro, dice la Biblia. Pero no es el dinero lo que Él necesita para poder dar a conocer su evangelio al mundo. No es un ejército innumerable de personas, no es una fuerza de Sansón tampoco. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo, el Espíritu con esa dulce voz, dulce y apacible. Pero para que ese Espíritu pueda verse en un ser humano, ese ser humano tiene que rendirse a Dios. Tiene que dejar que Dios purifique su mente. Y cuando ese ser humano esté preparado, la Biblia dice que Dios derramará su Espíritu Santo. Mañana vamos a hablar de este tema, del tema del derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia advierte que antes de que sea derramado el Espíritu Santo, el enemigo trataría de derramar un falso Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en el tema de ayer yo les dije que se llamaba la segunda venida de Jesús, el espiritismo y las señales? Y dije que cuando hablé del espiritismo hablé muy poco y que lo iba a hablar en otro tema. Bueno, ese tema es el tema de mañana. No es de lo único que voy a hablar. Voy a hablar del verdadero derramamiento del Espíritu Santo y del falso. Y cómo puedes entender cuál es la diferencia. Y tú vas a ver en el día de mañana las cosas tremendas y terribles que están pasando en el mundo, que te muestran claramente cómo ese falso derramamiento del Espíritu Santo ya está ocurriendo. Eso significa que entonces estamos prontos a que Jesús derrame completamente el Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo, la Biblia lo llama la lluvia tardía. Y ese será el tema de mañana. Ahora pregunto, para culminar,
¿Quieres que Dios perdone tus pecados? ¿Sabes que para perdonar tus pecados tú tienes que arrepentirte? ¿Quieres arrepentirte? Y si no sientes arrepentimiento, ¿sabes que la Biblia dice que el arrepentimiento es un don que Dios te da, que tú se lo puedes pedir? Hay pecados que a veces cometimos y no sentimos arrepentimiento, pero basta con que le pidamos, sinceramente, Dios, esto yo no lo siento, pero quiero sentirlo. Ayúdame a tener ese arrepentimiento. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios te concede arrepentimiento? Ahora, no solo Dios quiere perdonar tus pecados. ¿Qué hemos visto? ¿Qué quiere hacer con tus pecados también? Borrarlos. Borrarlos de la faz del universo. ¿Alguien quiere que Dios borre sus pecados? ¿Y que nadie nunca sepa nada? ¿Sabes que para eso tú tienes que entregar tu vida a Jesús? Y tú la tendrías que entregar ahora. No solo mañana o pasado. Tú tendrías que hacer lo posible de entregar tu vida a Jesús ahora. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús ahora? Si es así, yo te invito a que te pongas de pie para poder hacer una oración pidiéndole a Jesús que nos pueda dar ese arrepentimiento que necesitamos y esa limpieza de nuestros pecados y que nuestros nombres sean afirmados en ese libro de la vida y nuestros pecados finalmente, cuando nuestros nombres pasen, sean borrados de los libros de la memoria. Amado y poderoso Dios que estás en los cielos, gracias porque en tu palabra nos enseñas que enviaste un santuario, Señor, a este mundo para enseñarnos de tu carácter. Y no hablo del santuario terrenal, sino de ese santuario viviente que es Cristo Jesús, Señor, el cual estaba simbolizado en el santuario celestial. Pero gracias también porque no solo en Jesús puede morar el Espíritu Santo, sino en tus hijos. Y cada uno de esos hijos también es un templo. Y cada uno de esos templos también tiene un lugar especial donde Dios quiere morar, así como Jesús está morando hoy en día en el lugar santísimo. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea completamente de ti. Transfórmanos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque las cosas que creemos saber muchas veces están equivocadas y necesitamos saber las cosas como tú quieres que las entendamos, Señor, para poder ser no solo perdonados, sino ser llenos del Espíritu Santo. Te ruego en esta hora, Señor, si hay alguno de nosotros, tú nos conoces, que aún no ha entregado su vida a ti completamente, que tú obres de forma maravillosa en esta hora para que lo hagas, Señor. Y mañana cuando vengamos a escuchar ese solemne tema que tiene que ver con el don precioso, más precioso que Dios le ha concedido al ser humano y que le concederá, que es el derramamiento del Espíritu Santo. En ese tema cada uno de nosotros pueda realmente ser lleno del Espíritu Santo. Te pedimos perdón por nuestros muchos pecados y rogamos en esta hora que nos conduzcas a nuestros hogares, que nos ayudes a hacer tu voluntad siempre. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén.